El objetivo de este video es explicar a grandes rasgos de qué se trata una investigación de doctorado y sobre todo hacer una pregunta en la que quizá nos hemos colocado en alguna ocasión cuando hemos estado enfermos. ¿Cómo se siente una persona cuando recibe un diagnóstico? ¿Qué pasaría con esa persona si el diagnóstico es fatal? Por ejemplo, es de muerte. ¿Y qué sucede con la identidad de esa persona a quien se le ha dicho tú vas a morir, tú no serás madre, tú jamás te vas a curar? La investigación de la cual voy a hablar se llama Contranarrativas ante la violencia discursiva, actos reconstitutivos de las personas con lupus. ¿Por qué hablo de ello? Y voy a iniciar justamente citando a uno de los autores que conforman el marco sobre el cual he construido una perspectiva que me permite pensar que los actos discursivos dañan a la persona debido a la emoción con la cual son enunciados. Y me estoy refiriendo específicamente a lo que nos dice un médico cuando acudimos en una posición menor, es decir, cuando nos sentimos mal y no sabemos qué nos sucede. La primera pregunta que yo quisiera poner en la mesa ¿es posible que un enfermo sea un autor? ¿Es posible que esa persona enferma con una enfermedad incurable, como por ejemplo el lupus, se ponga en contra del poder? Y estoy hablando del poder desde lo que nos habla Foucault, es decir, cómo lucha una persona enferma con esa serie de singularidades, cómo lucha esta persona enferma contra quien detenta el poder. Aquí Foucault, en este libro que se llama ¿Qué es un autor?, se pregunta precisamente eso, ¿qué es un autor? Y él dice, ¿qué importa quién habla? En esta indiferencia se afirma el principio ético, tal vez más fundamental, de la escritura. La borradura del autor se ha vuelto aquí un tema cotidiano. Él se refiere, por supuesto, al autor que publica libros, pero le llama como una borradura. Las personas que tienen una enfermedad, las personas que reciben una enunciación que las fragmenta de manera cruel, es decir, que reciben una palabra que les cambia desde la perspectiva de Denzin esa identidad, la historia anterior y lo que va a ser de ahora en adelante y que la sitúa en un momento epifánico, es también un autor cuando se atreve a hablar. ¿Y qué es lo que quiero decir para cerrar con el ejemplo de Foucault? Para Foucault, el lograr descubrir quién es el autor requiere de observar 4 cuestiones. La primera, el nombre del autor. Supongamos que la persona enferma dice yo soy Laura, yo soy Donají, yo soy Alma, por ejemplo. La segunda es la relación de apropiación, es decir, cómo esta persona se define a sí misma. Yo me defino como una persona enferma, ella se define como una persona que no podrá ser madre, ella se define como una adolescente que jamás volverá a poder jugar fútbol, comer chocolate o salir a la calle. La tercera observación que nos pide hacer Foucault es la relación de atribución, es decir, ¿a qué me adscribo? ¿A quién pertenezco? ¿Pertenezco a mi familia? ¿Pertenezco a la sociedad? ¿O ahora pertenezco, por ejemplo, a una asociación o a un grupo de enfermos? Y después, la posición del autor, es decir, ¿desde dónde estoy hablando? Quise iniciar con esto porque lo que voy a plantear es que lo que nos dice Foucault en diversos estudios y diversos libros que voy a tratar de poner a continuación a partir de ejemplos en esta explicación, no está peleado con lo que nos plantean otros autores. Y lo comento porque precisamente el abordaje que voy a dar en este proyecto de investigación tiene una metodología particular que es la metodología de la teoría fundamentada, es decir, no es una teoría como tal, es una metodología holística que permite observar el corpus desde diferentes perspectivas y a partir de distintas posiciones. ¿De qué se trata el corpus? Y lo voy a decir muy rápidamente. El corpus de esta investigación tiene diferentes etapas que ustedes podrán ver en el documento que acompañe precisamente este video. Pero ¿qué es lo que tengo para observar? Lo que tengo para observar en 3 diferentes etapas que van a incluir, por supuesto, una etnografía, es decir, y es importante contar que en esta etnografía yo voy a tener una posición émic y étic. Esto quiere decir que yo voy a estar viendo el fenómeno desde fuera, pero también dentro. ¿Por qué? Porque yo también padezco lupus y es inevitable que observe como una persona enferma lo que sucede, pero también voy a buscar la objetividad para pararme desde afuera y ver el fenómeno, como lo plantea Paul G, desde el exterior, no solamente dentro, sino desde el exterior, y eso es posible. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer utilizando diferentes autores. El marco principal y lo que yo quiero plantear
con este pequeño esquema que ustedes van a poder ver en mi documento de proyecto es que es precisamente este poder, es decir, esta unión de singularidades, y nosotros imaginamos una cadena de hechos, una cadena de sucesos que se van uniendo y que van definiendo ese saber que precisamente hace lo que dice aquí Philippe Attiers en Clínica de la Escritura, cuando se refiere a lo que hacían desde hace años y siglos atrás los médicos. Él dice en la página 20, en muchos casos los médicos eran narradores, inventaron un nuevo vocabulario para escribir la escritura, para describir esos objetos extraños que tenían ante sus ojos. Es decir, nosotros, las personas con alguna enfermedad, nos hemos convertido en objetos extraños y en seres capaces de ser definidos por otros desde una posición de saber, que es lo que nos cuenta precisamente, lo que propone precisamente Foucault, y es lo que busco yo analizar en la segunda etapa. Es decir, la primera etapa yo voy a hacer una observación etnográfica. ¿Por qué? Porque cuento ya con un gran corpus reunido desde el año 2000 que incluye fotografías, videos, testimonios y participaciones en manifestaciones públicas que antes no se daban de las personas con lupus, particularmente en la Ciudad de México. También voy a hacer, por supuesto, análisis crítico del discurso, porque ¿qué es lo que busca esta investigación? Esta investigación, y lo voy a decir de manera muy rápida, busca conocer la reconfiguración identitaria de la persona con lupus, particularmente la persona que tiene esta enfermedad, que voy a definir en un momento en mis propias palabras, antes, durante y después de lo que dice el médico. Es decir, antes cómo era la persona, cómo se enfrenta a el diagnóstico médico, qué pasa discursivamente en todo ese trayecto, y después qué sucede, cómo es precisamente la identidad de esa persona. Es una identidad fragmentada, como lo propone Ana de Fina, es una identidad, y a mí me gusta pensarlo así, socialmente determinada, como lo dice Hélène Cixous, aunque Hélène habla particularmente de la mujer frente a lo que es la cultura patriarcal. Yo me pregunto, y así lo propongo, esta dicotomía a la cual se enfrenta la mujer, ¿podría ser la misma dicotomía a la cual se enfrenta la persona enferma? Yo creo que sí. Yo creo que si dejamos de pensar solamente en la cultura patriarcal, como lo propone Hélène Cixous, y cambiamos esta cultura patriarcal por el poder ejercido desde la mirada de Foucault a partir del médico, que también trayendo a todo este discurso precisamente a Bourdieu, el médico se coloca justamente en esta posición de poder. Es decir, él empieza a generar un hábitus nuevo en el cual se inscribe precisamente la persona enferma. ¿Por qué digo esto? Digo porque aparte de lo que tengo como parte de mi corpus, he hecho también recientemente algunas preguntas para tratar de imaginar cómo es ese saber al cual se enfrentan las personas enfermas y particularmente con lupus, y cómo podría ser ese hábitus del cual nos habla Bourdieu. Por ejemplo, esta es una encuesta que acaba de ser precisamente en el mes de marzo, una encuesta online en la cual participaron 333 personas de México y diferentes países, y ellas se definen así. Cuando yo les pregunto, ¿cómo eras antes? La gente dice, era feliz, era sana, corría, salía a la calle, era una buena mujer, por ejemplo, o era un hombre útil, porque es importante señalar que de la totalidad de personas que tienen lupus, únicamente una o dos son hombres. El resto de cada 10 personas con esta enfermedad son mujeres. De ahí que es importante que traiga yo a Hélène Cixous, por ejemplo, o a Julia Kristeva, por ejemplo, para tratar de dar una mirada que desde la antropología médica, dice Aguilar, que es una mirada de género. ¿Cómo se logra? No solamente viendo un caso particular, sino sacando ese caso para colocarlo en la generalidad, y eso es lo que trato de hacer. ¿Cómo se definen las personas con lupus en esta encuesta recientemente hecha? Cuando les digo, habla de ti frente a la enfermedad o ponle un nombre, un calificativo de la enfermedad, ellas la definen como un monstruo, como alguien que las controla, como alguien horrible, cruel, que les enseña, como malo, como lobo, como mariposas, como amiga, como un huracán, como una batalla, desesperanza, como enemigos, como enormes, como lo peor que les pudo pasar, como incomprensión o fatigante, como un grillete.
como despiadada, es decir, se adjetiva precisamente, se cosifica a esta enfermedad y es esta enfermedad la que circunscribe la identidad de las personas que tienen lupus hasta lo que he logrado ver. Pero voy a explicar precisamente y desde mi propia experiencia qué es el lupus. Este es un libro que escribí en 2013 que no únicamente habla de la enfermedad, sino habla de lo que una persona con cualquier enfermedad podría enfrentar y tiene puntos particulares relacionados con la que yo padezco. Esto es lo que me dijo el doctor y estoy en la página 305. En aquella ocasión, las palabras del doctor fueron tan fuertes, tan tremendas, y yo con tan poca fe que no supe salir adelante. El suyo es un embarazo de alto riesgo y su hijo va a morir. Un tiempo después de haber perdido a mi hijo, el doctor me explicó, a veces la artritis reumatoide evoluciona a lupus. Hay muchos tipos de lupus. El suyo es sistémico, eritematoso y mire, empezó una letanía. Puede tener cierta calidad de vida. En esos entonces yo no había estudiado este posgrado, yo no sabía lo que podía causar precisamente un discurso de este tipo en alguien que se siente resquebrajada, ¿no? Él me dio un folleto y ese es el tipo de folletos que se da por lo regular a las personas que tienen una enfermedad porque no hay una explicación posible, una explicación suficientemente clara para quien se le ha dicho que su hijo va a morir o que usted va a morir en determinado tiempo. Según el folleto, la duración aproximada de la vida de las mujeres con lupus es de 40 a 50 años de edad. El lupus es una enfermedad degenerativa y avanza por etapas. El sistema digestivo, estómago, por ejemplo, luego el linfático, hígado, riñones, corazón, médula espinal, hasta llegar al cerebro y la muerte. Yo leí los folletos que prácticamente decían, mejor muérase y ya, y luego los tiré. ¿Cómo es posible que alguien tire folletos médicos que le dicen que tiene una enfermedad? Precisamente por lo que nos menciona Norman Denzin, quien también forma parte del marco teórico que estoy utilizando. Para Norman Denzin, cuando uno recibe en un acto discursivo interaccional, como también lo menciona Paul G, es decir, en interacción con el médico, recibe una noticia de este tipo, queda marcado para siempre. Y entonces sucede algo como este es un testimonio de Begoña. Begoña forma parte de los 100 testimonios que yo tengo reunidos también a partir de otra convocatoria que se llamó 100 mujeres que desean vivir. ¿Qué dice Begoña aquí? Aquí ella dice en su pequeño testimonio, no tenía la menor idea de que iba a cambiar mi vida, en el que me dijeron que tenía lupus. Solo tenía 18 años y me dijeron que no iba a lograr vivir a los 40. A Begoña le dijeron lo mismo que a mí y lo mismo que muchas otras mujeres que forman parte de mis testimonios. ¿Qué sucedió con Begoña? Y eso es lo que dice Norman Denzin, un investigador norteamericano, precisamente de este libro y en otro que le sigue, en el que invita a hacer etnografía desde la perspectiva de la memoria y desde la perspectiva de la narración autobiográfica. Que uno, cuando enfrenta un discurso de este tipo, cambia radicalmente lo que Paul Ricoeur llamaría nuestra identidad narrativa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Begoña antes era una persona y a partir de esa enunciación ella cambia irremediablemente lo que dice, lo que escribe o lo que siente que es. Por ejemplo, aquí en el libro de Michel Foucault, La arqueología del saber, él nos dice precisamente y lo que yo considero un ejercicio de violencia que leeré a continuación, cómo es que se puede ejercer o se ejerce esta relación violenta y de poder desde el médico. Él dice en la página 214, en fin, se puede captar esta relación en la función que se concede al discurso médico o en el papel que se requiere de él. Cuando se trata de juzgar a los individuos, de tomar decisiones administrativas, de establecer las normas de una sociedad, de traducir para resolverlos o enmascararlos conflictos de otro orden, de dar modelos de tipo natural a los análisis de la sociedad y a las prácticas que le conciernen. Él está hablando de un discurso en el marco de un poder que dice, porque así es, que la ciencia tiene la solución o no, tiene la verdad o no sobre la vida de alguien. Pero ¿qué nos dice Betty Castillo frente a esto? En este ejemplo podemos ver qué impacto tiene el discurso médico y este saber que el médico como agente social desde la perspectiva de Bourdieu detenta frente al enfermo. Betty Castillo
del Estado de México. Este es otro de los testimonios que tengo. Dice: mi nombre es Betty Castillo. Ella se está narrando, como dice Ricord, que debemos narrarnos. Ella es del Estado de México. Ella tiene 27 años y esta es su historia. Qué mejor ejemplo para traer a Ricord aquí. No vas a vivir mucho. Fíjense bien, ella está trayendo a su diégesis precisamente el diálogo que no olvida a partir de la memoria, porque se ha convertido en una epifanía de lo que escuchó cuando le dijeron que tenía lupus. No vas a vivir mucho, te vas a morir. Fue lo primero que pensé cuando a mis 21 años un médico me dijo: tienes lupus, entiéndelo, te vas a morir. Sentí que el mundo se me venía encima, que estaba sola, que nadie podía entenderme. Sentí odio, mucho miedo, ni siquiera estaba segura de lo que significaba tener lupus. Me hice mucho daño, aún intento entender cómo es que funcionan las cosas. He aprendido a vivir sin dolor. Cuando ella dice he aprendido a vivir sin dolor, está haciendo lo que nos cuenta justo Norman Denzin. Ella encontró el punto de quiebre, esta que es una epifanía mayor en su vida, en su narración, en su yo narrativo. Precisamente ha encontrado un punto en el que ella se dijo: o vivo o muero. Dice: he aprendido a vivir. He aprendido implica también un largo proceso, no es algo inmediato. Y finalmente cierra: vivo con la esperanza de que algún día haya una cura. Es importante decir que esta esperanza, y por eso insistí en volver a traer a Paul Ricord nuevamente a esta investigación, porque también considero que no está peleado con los planteamientos que nos hace ni Cixous, que nos hace Foucault, ni tampoco los planteamientos que hace Bourdieu. No, porque todos hablan de un discurso y de la inscripción de una persona dentro de un ejercicio de poder. ¿Qué nos dice Paul Ricord en Vivo hasta la muerte, seguido de Fragmentos, que fue su último libro inconcluso, en donde él precisamente se preguntó qué significa estar enfermo y cómo salgo adelante de esto? Él dice: por eso, si quisiera enfrentarme en primer lugar a esta idea de la muerte, la definiría como una agonía anticipada. Y es así precisamente, y lo podemos ver en el ejemplo de Ana Laura Luna Hernández. Ella aquí sale con una fotografía de su hija y enfrentó como Donají el discurso médico que le dijo que jamás sería madre y que tampoco iba a vivir su hijo. Pero ella dice: alarmada fui al médico después de que le dijeron eso. Es solo una visita cansada. No traigo ni mis anteojos, no sabía si podía ver bien. Me hicieron regresar varias veces al servicio médico. Más diagnósticos, tal vez sería un tumor cerebral, opinó otro médico, y luego otro, y yo ya me movía con dificultad. El impacto y la explicación de la reumatóloga fueron claras y concisas, pero fue devastadora. Sin cura, degenerativa, medicamentos de por vida, tratamientos costosos, cambiar mi vida, todo lo que ella me decía me llenaba de miedo y angustia. Y ella cierra, como cierra Paul Ricord, pero con diferente reflexión: no quería morir, no quiero morir. Fíjense que cómo ella se inscribe en el pasado y regresa al presente actual: no quiero morir. A partir de esta enunciación, ella se está viendo en el hoy y en el ayer, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando se enfrenta precisamente a alguien que hace una enunciación de este tipo y es quien detenta el poder. El propio Foucault, en El nacimiento de la clínica y en otros libros, nos habla de que para poder detentar ese poder, para poder hacer un ejercicio de violencia, y es lo que yo propongo aquí, una violencia diaria, porque la everyday life, que es la que propone Nancy Shepherd Hughes, es decir, alguien te está diciendo diario: tú no sirves, no puedes ir a trabajar, tú no vas a poder ser madre, se te va a caer el cabello, vas a morir. O una violencia simbólica como la que propone Zizek, es decir, que apenas si se nota y que no te das cuenta y te inscribe precisamente en un discurso capital D, como lo dice Paul G, es decir, en el discurso general, en el discurso del enfermo perdido. Y esto también va de la mano con lo que nos cuenta Foucault cuando habla del poder. Es decir, aquí nos dice Alma Lucinda: ella tuve
tuve que dejar mi pueblo en Veracruz, tiene 26 años. Me he tenido que enfrentar a la burla y discriminación de quienes no entienden la enfermedad, pero aprendí a valorar más mi vida. Estos son pequeños ejemplos que también se inscriben en lo que nos dice Thom van Dijk, es decir, la ideología es un espacio compartido, es eso en lo cual nosotros entramos, querramos o no, es ese hábitus en el cual se inscribe la persona enferma. Y quiero cerrar muy rápidamente con varios ejemplos que son contranarrativas desde mi perspectiva. Esta es una marcha que se hace anualmente, de la cual yo hablo, y que las personas salgan a la calle y tomen posición, les ocupa entonces la medida de reflexionar, ¿soy esta? ¿Cuál es mi ipse y mi idem? ¿Cómo puedo ser? Eso es una contranarrativa. El que esta adolescente haya escrito quién era antes y después, y ella misma se dibuje como parte también del corpus, es una contranarrativa. El que precisamente Donají haya podido ser madre después de que el doctor le dijo, su bebé se va a morir, te dije que no te embarazaras, te dije que era de alto riesgo, será tu culpa, pero pudo ser madre. Todas estas, la toma de espacio, es un enfrentamiento al poder, es un advertir esta violencia diaria, y es precisamente lo que yo estoy tratando de mostrar. Es decir, cómo precisamente estas manifestaciones discursivas dentro y fuera, la toma del espacio, son contranarrativas. Y con esto cierro, es decir, cuando alguien toma conciencia de esta contranarrativa, cuando logra reconstruir su vida a partir de la memoria y de lo que es hoy, entonces puede verse desde otra perspectiva. Y el objetivo de mi investigación es precisamente encontrar eso, el antes y el después, e identificar desde el poder que circunda y que sustenta este discurso médico, cómo es y cómo era y cómo podría ser, con miras a definir políticas públicas, el discurso real que informe a la gente que tiene una enfermedad como la que yo padezco, o que tiene cáncer, SIDA o cualquier otra degenerativa y mortal.